Seguramente conocen a Tomás Luquín de Página 12, economista, licenciado en Economía, está en la sección económica que conduce Alfredo Zayat y muchos lo leerán, también ahora lo escuchan por Radio del Plata. Lo cierto es que la plata, tal vez nuestra plata, la que está fuera, la que está a través de sociedades que se arman, se desarman, se recomponen, sobre la que no sabemos nunca nada, y las que nos dicen a medias, y hay toda una operación mediática para que ese a medias siempre quede en el lugar donde no compromete el patrimonio de aquel que está justamente cometiendo un delito. Sobre todo esto él viene investigando y queremos saber, ¿cómo te va, Tomás? ¿Cómo estás, Omar? Bien, ¿dónde está el meollo de esta investigación? ¿Qué es lo que pone en descubierto? ¿Sobre qué nos alerta? Creo que das sobre la tecla en ese sentido. El caso de los Panama Papers, así como el caso del HSBC Private Bank de Ginebra, nos muestran algunos eslabones o cómo funcionan algunos eslabones de la red de servicios financieros offshore, que es una red, una parte estructural, necesaria, funcional de cómo hoy opera el capitalismo en el mundo. Y cómo la parte más burdamente elusiva, evasora, se organiza para que los estados no puedan recaudar los fondos necesarios y para que las personas ricas y las empresas grandes, las multinacionales fundamentalmente, oculten sus fondos en estas guaridas fiscales. A ver, no se trata de las tradicionales islas paradisíacas como Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán. Estamos hablando de un entramado mundial global donde las principales guaridas fiscales son Suiza, Estados Unidos y Hong Kong. Y recién después, en quinto puesto, vienen en relevancia países o islas como las Bahamas, como Islas Vírgenes Británicas o como Islas Caimán. Administran en total algo así como 10 billones de dólares de riqueza mundial que ocultan desde los ricos y famosos hasta las grandes empresas transnacionales y que son los estados, principalmente los estados de los países menos desarrollados como Argentina, Brasil o inclusive la India o muchos países del mundo menos desarrollados, pierden recursos a través de estos sistemas. Y no solamente son las malas empresas transnacionales de mal renombre, sino son las élites empresarias internas, cosa que en la Argentina experimentamos en la forma de la fuga de capitales, uno de los problemas estructurales y más importantes que tiene nuestro país. ¿Tenés actualizado más o menos el volumen de la fuga de capitales en los últimos 12 años, 15 años? El stock de divisas afuera del país es enorme, es equivalente a un PBI de la Argentina. Dicen que es uno de los más grandes de todo el continente. Es uno de los más grandes de todo el continente. Comparado con Brasil es la mitad, o sea, Brasil tiene casi entre el 40 y el 50% de su producto y es el cuádruple de México. Digamos, dos países con élites gobernantes y élites empresarias relevantes que también recurren al sistema financiero offshore para ocultar sus recursos, para esconder sus activos, porque no se trata solamente de tener una cuenta en el exterior con 100 millones de dólares, con 10 millones de dólares, sino que se trata de administrar sus empresas a través de estas estructuras complejas de cáscaras que no solamente que ocultan quién es el verdadero dueño y que además le permiten evadir el pago de impuestos. Ahora, con ese mecanismo. Tomás, en tu investigación vas corroborando que aparte de la gran arquitectura financiera y política para hacer estos traslados de dinero, estas fugas, también se tiene que contar una fuerte arquitectura acá adentro, ¿no? Para hacer la cobertura o el encubrimiento, si me permitís. No es necesario. No es necesario. En Argentina no existe un sistema financiero dedicado a la fuga de capitales, pero sí hay intermediarios, grandes intermediarios que se dedican a administrar y a ofrecer las plataformas necesarias para canalizarlo. Digamos, cuando digo que no hay, me refiero a que no hay un sistema bancario tan desarrollado con bancas privadas. Sí encontramos guaridas como la del BNP Paribas, claro, como el caso del HSBC, etcétera, que ofrecen esos servicios a sus grandes clientes, más que nada empresas y otra vez digo, individuos de alto poder adquisitivo, de mucha riqueza, pero no son los bancos, no es el sistema financiero tradicional, son más bien los intermediarios, contadores, administradores, auditores, que ofrecen estos servicios fundamentalmente a través de firmas en Uruguay, de firmas como Mossack Fonseca en Panamá o en sus subsidiarias. No hace falta, al tratarse de un sistema global, no hace falta que tengan presencia in situ en la Argentina, sino que exista el mecanismo de transferencia de los recursos y la posibilidad de montar esas estructuras opacas y complejas para ocultar la información y ocultar el dinero, que permiten fugar la guita. Entonces no hace falta tener un sistema financiero tan desarrollado. De hecho, Argentina no lo tiene hoy. Antes de ir a Mauricio Macri, presidente, y sus dineros en el exterior,
Te quería preguntar, ¿por qué crees que salta esta información en su momento, hace tan poco tiempo? O sea, ¿qué mecanismos políticos hubo para que se tirara por el aire semejante información? ¿Qué disputa se dio? Claro. Las razones de las filtraciones de datos, que es lo que a nosotros, el periodismo y al mundo en general, le permiten tener estos botones de muestra de cómo funciona, son múltiples y existe desde la hipótesis de que es la CIA tratando de operar contra Vladimir Putin, difundiendo datos sobre él y sus socios y al mismo tiempo manchando el resto, o divulgando cómo opera gran parte del resto del mundo, hasta arrepentidos, personas que se dan cuenta que están haciendo un mal al mundo y que son necesario divulgarlo, o gente que quiere vender información. Digamos, no hay una hipótesis muy fuerte sobre fuerte, sí, todas son válidas y no hay ninguna que quede firme. Me parece que hay montones de alternativas y cada uno elige Te lo pregunto desde la siguiente hipótesis, sí. ¿no? Yo a veces pienso que estamos viviendo una etapa de corrección del sistema de poder hegemónico a través de lo económico, ¿no? Y uno a veces se pregunta, bueno, a ver quiénes son los implicados y en qué epicentro político de disputa, de cambio de estructuras y categorías políticas están en sus países, que implica que si estos implicados están puestos muy en descubierto, puede haber entonces, desde el gran poder económico que está en las sombras en el mundo, una nueva condición de corregir y de presionar para cambiar las formas de discusión de la política por el poder. ¿Esto puede ser una parte, por lo menos? Totalmente, digamos, en las filtraciones hay juego de intereses. Y si no está en ese punto, está en el uso de cómo se difunden, cómo se divulgan, digamos, qué información se privilegia y cuál no. Digamos, cuando uno entraba a la página del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, que son quienes difundieron los Panama Papers, los papeles de Panamá, uno veía que estaba en primera plana el caso del primer ministro islandés que terminó renunciando, alguna mención a la familia del primer ministro de Inglaterra, que acaba de renunciar hace un par de semanas o un par de meses, David Cameron. Uno iba bajando en la pantalla y no aparecía en ningún lado Mauricio Macri. Entonces, y en cambio sí aparecían las empresas vinculadas a Lázaro Báez, aparecían fotos de Cristina Fernández de Kirchner, que no tenía ninguna cuenta vinculada en este entramado de los Panama Papers. Si no está en el caso de quien la difunde la información, en primera instancia, en el que filtra la información, sí está en la intención política en cuanto a los que divulgamos Ahora, masivamente. Tomás, ¿cómo sigue esta historia con respecto al presidente? Porque hasta ahora ha sido muy contradictorio Mauricio Macri cada vez que tuvo que hablar de su dinero en el exterior y sus cuentas y sus empresas. Bueno, gracias a esas contradicciones pudimos armar una investigación. Lo que mostraban en los Panama Papers fue que esta empresa Fleck Trading había sido radicada en Bahamas en 1998 y lo tenía a Franco Macri como presidente, a Mauricio Macri, el presidente de la Argentina, como director, y a su hermano Mariano como otro director. Hasta ahí era todo lo que sabíamos a principios de abril. La familia unida, sospechas de siempre, por lo que dijimos al principio, la élite empresaria argentina tiene una tradición, una pasión por el mundo offshore, y esto era un botoncito de muestra de cómo operaba la familia Macri. Las contradicciones del propio discurso del presidente nos permitieron tener 3 puntos. Primero, que afirmó que se había creado esa empresa para hacer un negocio que no se hizo en Brasil, que era instalar Pago Fácil, el servicio de cobranzas ahí. Segundo, que como fracasó esa operación, quedó inactiva, abandonada en Bahamas durante una década. Y tercero, es que ni siquiera tuvo cuentas bancarias. Dame el cuarto punto para cerrar esta entrevista. O sea, ¿cuál es el destino que tiene inmediato en términos políticos esta investigación sobre Mauricio Macri? Bueno, corroboramos que todo eso era lo contrario a lo que había dicho y terminó el presidente diciendo no tengo ni idea para qué era esa sociedad. El destino político está blindado, hoy entendemos todos, lo vemos, como no tiene impacto. La verdad que es un mundo muy difícil de comprender, el mundo offshore, y también hay en eso una dificultad. Es más fácil entender a alguien tirando billetes de dólares por arriba de un convento que como esta estructura financiera offshore, que es igualmente importante, igualmente abusiva e igualmente sistémica de esta clase dominante en la Argentina. Hay una investigación judicial que tiene un objetivo bastante reducido, que es esto de ver si hay un ocultamiento de información indebida, y por ahí va. El juez está activando la causa, está avanzando, pero es bastante difícil, precisamente porque estas estructuras se crean para ocultar la información, que Bahamas, que Uruguay, que Brasil
colaboren, que Suiza colabore con el esclarecimiento de para qué se hizo y cuánta guita administraba esta sociedad offshore radicada en Bahamas a nombre de la familia de Mauricio Macri. Tomás, gracias. Gracias a ustedes. Y nos ha revelado una cantidad de líneas para seguir la información, esas que a veces no están tan claras cuando uno considera la prensa hegemónica y este sistemático secuestro de la información. La seguimos, pero antes nuestra columna del día de hoy. Falta un poco menos de un año para el cierre de listas del 2017. Parece muchísimo tiempo y aunque todavía no está claro qué partidos se van a presentar, cuántas ofertas va a llevar cada uno de los partidos, si Cambiemos va a llegar juntos o no, si el peronismo va a tener 1, 2, 3 o 4 ofertas, qué pasará con Margarita Stolbizer. Lo raro, o lo curioso, un dato por lo menos para ir analizando, es que el menú de candidatos que aparecen en la provincia de Buenos Aires es casi una remake, casi un déjà vu de las candidaturas presidenciales del 2015. Se habla de Sergio Massa, se habla de Elisa Carrió, se habla de Daniel Scioli, se habla también de Margarita Stolbizer, incluso se habla de Florencio Randazzo, que me dirán, bueno, no llegó todavía a ser candidato en el 2015 porque no terminó compitiendo en interna del Frente para la Victoria, pero bueno, pero fue uno de los candidatos, una de las figuras resonantes de la presidencial del 2015. ¿Qué significa esto? Primero, que en realidad las figuras que están en la competencia política no se renuevan, siguen siendo los mismos, aparece alguno cada tanto, pero no se renuevan. Y sí también que de alguna manera los sistemas políticos parecen seguir conformándose a partir de los candidatos y no de los espacios políticos. Es una figura o un sistema que está en discusión, que estuvo en discusión, pero que termina marcando que la centralidad no son ni siquiera las ideas ni los partidos, sino que terminan siendo, en la mayoría de los casos, las figuras personalísimas de los candidatos. Y Tomás nos enumeró la complejidad de las cuentas en los paraísos fiscales, los infiernos políticos concretamente, porque de ese dinero que fuga también la consecuencia se da hacia adentro. Y la pregunta que anda sobrevolándonos es la justicia. ¿Cómo interviene? Hay muchos antecedentes en la historia política de nuestro país, en el continente, en el mundo, pero ¿cómo interviene la justicia que tiene ejemplos de estar mirando en otra dirección? Muchos ejemplos. La ley de medios es uno de ellos. Una justicia que incluso generó un debate en la propia Corte Suprema, uniendo a las partes con sus representaciones y sus fundamentos, y dio legitimidad a una ley que sí fue legítima, que fue la ley de medios. Luego permitió que por decreto el Poder Ejecutivo echara por tierra una de las leyes más profundamente debatidas, analizadas y rigurosamente discutidas en el Parlamento que se recuerdan en la historia argentina. Con este tema de la fuga de los dineros y con este tema de los discursos que escudan justamente la moralidad a la hora de que una clase política sobre todo diga una cosa y se compruebe que hace otra, es preocupante también la actitud de la justicia.